Hola, hola, ¿qué tal? Espero se encuentren de lo mejor. Una cordial bienvenida nuevamente a esta transmisión de Cheresada TV. Yo soy Jenny y hoy continuaremos con el especial navideño de lectura de clásicos de la literatura universal. Y hoy, pues tenemos a un inesperado. Podríamos creer que, bueno, primero es una persona muy, muy, muy conocida, al menos por mí. Yo supongo que la mayoría de nosotros habremos de haber escuchado sobre él, o aún si no escuchamos sobre él, habremos escuchado sobre su hijo predilecto y no tan predilecto, lo cual vamos a poder entender mejor en esta sesión. Y para ello vamos a continuar con la lectura. Bueno, no vamos a continuar con la lectura. Es que me acaban de avisar que la máscara está torcida. Y pues ella creo que está escuchando así un poquito. Después la arreglamos, pero ella está escuchando un poquito, está parando la oreja a la máscara. Entonces, las disculpas del caso. Sin embargo, vamos entonces ahora a dejarla a ella tranquila y vamos a abordar este tema para hoy, que en el que continuamos con la celebración de la Navidad. Ya les he dicho que esta época es muy importante para mí, es muy entrañable. No es como importante como, ay, Dios mío, tengo que hacer, no. Es muy entrañable, me trae muchos recuerdos y me gusta celebrarla, de verdad que sí. Entonces, como lo hemos venido haciendo en las entregas anteriores, empezamos este encuentro con una estampa navideña del pasado. Esta es una pintura al óleo de el artista Viggo Johansen, que fue un artista danés que en 1891 nos regaló esta estampa navideña. Esta pintura al óleo se llama, y espero pronunciarlo adecuadamente, o por lo menos allí las disculpas del caso, Glade Jul, que si lo traducimos al castellano significa Feliz Navidad. ¿Y qué podemos ver en esta estampa? Vamos a acercarnos un poquito para analizar. Lo primero que me llama la atención es que pues son muchos niños, bueno, va a haber uno, dos, tres, cuatro, cinco, y digamos que una semiadolescente, seis, y probablemente para que se cierre esa ronda de manos, seguramente hay algún niño que no podemos ver en el primer plano. Uno o dos niños que pudieran con sus bracitos cerrar ese círculo. Hay mmm, al menos dos mujeres adultas y caracterizadas por un traje oscuro que tiene como un cuello, no sé, de la antigüedad, de esos cuellos que son así como muy caídos, que a mí me dan la impresión que más que ser la madre de estos niños, podrían ser las cuidadoras, las nanas, porque al menos en las películas se ve que es una forma de vestir, ese contraste blanco con negro, más bien luce como un uniforme, más que como el traje de una casa, que por demás, si analizamos el contenido general de esa casa, pareciera que al menos en ese salón se ve que no hay pobreza, por decirlo así, porque hay un busto de quién sabe quién ahí en una esquina, hay floreros, hay muchas cosas que son extras, extras, son de lujo, empezando por el árbol de Navidad. Y si me acerco así más sigilosamente a ese árbol de Navidad, yo puedo notar una diferencia conforme a los árboles de Navidad del presente. En la base yo solo veo una caja. Es decir, con tantos niños, ese árbol no está lleno de regalos en la base. Y digo en la base, porque si me acerco, noto que hay juguetes colgados en el árbol. Entonces sería interesante imaginar si no será que en esos tiempos, en realidad lo que se hacía, en lugar de poner el juguete necesariamente debajo del árbol,
se realizaba la colocación. Veo como un avioncito y veo como una muñeca, veo juguetes grandes incrustados en el árbol, aparte de los adornos. Una característica muy llamativa también de este árbol es algo que yo sí había escuchado con anterioridad, que hoy nosotros utilizamos lucecitas eléctricas o lucecitas LED, bueno, son eléctricas también, pero en el pasado se utilizaban candelas. Este árbol está lleno de candelitas y siempre me ha parecido interesante el imaginar cómo lo harían para no provocar incendios, porque en esos tiempos, pues no solo el árbol era una fuente eventual de fuego, sino también pues la forma en la que los bomberos podían atender una emergencia no era tan, entre comillas, ágil como lo es hoy en día. Entonces, creo que el tema del árbol de Navidad sería siempre un desafío para las familias. Y sobre todo habiendo niños, cómo no se quemaban o si se quemaban. Pues bueno, es una estampa interesante, recordemos de 1891, así podía vivirse en Dinamarca la Navidad. Y dicho esto, vamos a continuar ahora o iniciar con la forma de acercarnos a la obra que vamos a leer hoy. En la invitación que se nos hace, se habla de que vamos a hablar de, cómo no, Don Sir Arthur, voy a decirlo bien, Conan Doyle. Este hombre, vean que en esta primera fotografía, para aquellas personas que no tengan el gusto de haber sabido nada de él de previo, pues quizás sí sabemos o hemos escuchado de esa imagen que está al fondo de la presencia de Don Arthur en esta fotografía, que es nada más y nada menos que Don Sherlock Holmes. Entonces sí, así es. Don Sir Arthur Conan Doyle, que en realidad si digo Don y Sir es como más o menos una redundancia, fue el autor de la obra, de muchas obras relacionadas con este personaje Sherlock Holmes. Pero hablemos un poquito de Don Arthur. Primero, él no nace con ese nombre, Arthur Conan Doyle, sino que nace con un nombre un poquito más extendido, que es Arthur Ignatius Conan Doyle. O sea, Ignatius sería como Ignacio en castellano, y ese Ignatius fue el que se quitó, y podría ser que ese Ignatius eventualmente le limitara alcance, porque ya vamos a ver de Ignacio, es un nombre muy relacionado con la religión católica. Entonces, pues, esos aspectos que son pues tan personales, tan pintorescos, tan asociados a una sola cultura, eventualmente limitan el que otras culturas quieran adquirir lo que yo ofrezco. Pues vamos a hablar simplemente como decir Arthur. Él nace en 1859 y fallece en 1930. Él fue un escritor y un médico británico de ascendencia irlandesa. Nace en Escocia en ese tiempo, pues, y en este aún, pues, es parte de lo que sería la Gran Bretaña. En ese tiempo era parte de Inglaterra. Él fue un autor realmente prolífico, pero no solo de la obra vinculada con Sherlock Holmes, sino en materia de ciencia ficción. Bueno, ahí se podría categorizar a Sherlock Holmes, pero también de novela histórica, de teatro, de poesía. Y como mencionamos, fue el creador del célebre detective de ciencia ficción Sherlock Holmes. Su familia era católica irlandesa. Y el origen de los ancestros de Don Arthur era de ilustradores y caricaturistas muy afamados. De hecho, los tíos de Don Arthur eran muy famosos por sus ilustraciones y sus caricaturas en diferentes magazines de la época. Sin embargo, su padre, aunque le gustó al inicio de dibujar, era como un arte que traían ellos, no se decantó por ese lado. Su padre se llamó Charles Doyle, él fue arquitecto. O sea, es como llevar esa habilidad, ese don
de dibujo a algo como un poco más práctico, podemos decirlo de esa manera, o al menos que tiene mayor probabilidad de conseguir trabajo, así se los digo con simpleza. Sin embargo, ¿qué caracterizó a don Charles, el padre de don Arthur Conan Doyle? Pues el hecho de que a lo largo de su vida padeció de alcoholismo y de profundas depresiones. Pues en realidad son como siameses, ¿verdad? Las personas que padecen de alcoholismo generalmente tienen un carácter depresivo y eventualmente las personas que tienen un carácter depresivo coquetean o eventualmente pues tienen problemas de alcoholismo. En el caso del padre de don Arthur fue alcohólico eh, problema, por decirlo en los términos que utilizamos hoy en día. ¿Qué significa esto? Que no es un alcohólico simple, que no es un alcohólico social, que no es un alcohólico que hace gracia, sino que genera problemas significativos, que genera problemas de dinero, que genera problemas de cuidado hacia su familia, que genera problemas hacia cuidado, obviamente personal. En este aspecto, pues esa característica del padre de don Arthur, de ser alcohólico y de padecer de depresiones profundas, lo hizo que fuera a ser internado en diversas ocasiones a lo largo de su vida. Por su parte, la madre de don Arthur, que se llamó Mary Foley, según el propio recuerdo de don Arthur, fue una mezcla interesante, porque fue una mujer hogareña, y vamos a utilizar la misma palabra que utilizó don Arthur, obligada a ocuparse de sus hijos. Pero, por otro lado, la otra faceta de doña Mary era que era una dama de letras, era una lectora apasionada y profundamente imaginativa, además de una gran narradora. No vamos a negar entonces que esta inclinación de don Arthur por las letras finalmente fue un regalo que le ofreció su propia madre. Es interesante también en esto porque si hablamos de que el padre de don Arthur era un alcohólico y su madre no, entonces mucha de esa ensoñación, mucha de esa imaginación era necesaria para tolerar la vida junto a una persona tan complicada. Pero no solo junto a una persona complicada, sino que además hemos de tener claro que aunque varían las versiones de una fuente a otra, sí se sabe que doña Mary y don Charles, los padres de don Arthur, tuvieron entre 9 y 10 hijos. O sea, pongamos en el mejor de los casos 9 hijos, bueno, o 10, según sea el punto de vista. Y pues de todos esos niños tenía que hacerse cargo doña Mary, considerando que además don Charles tenía un nivel de alcoholismo significativo y problemático. Pues sí se conoce también que 3 de esos hijos murieron en la infancia. Pero bueno, hemos de decir que en 1864 estamos hablando que si don Charles nace en 1859, contaba con 5 años y dado el creciente alcoholismo del padre de don Arthur, todos los niños fueron separados y alojados en diversas instituciones de acogida. Y estuvieron en esa condición durante aproximadamente 3 años. Y fue hasta 1867 cuando vuelve a unirse la familia. Pero como bien hemos de entender, el alcoholismo es una enfermedad que es incurable. Hoy lo sabemos. En esos tiempos pues tal vez habían algunas esperanzas de que fuera así. La cuestión es que don Charles, el padre de don Arthur, continuó con su alcoholismo y fue a más, y a más, y a más. ¿Qué se le ocurrió a doña Mary para poder salir adelante? Pues en primera instancia buscó la forma a través de sus familiares de adquirir una casa grande, aparte de como eran tantos niños, pues una casa grande,
y se amontonaban todos en una misma habitación y alquilaban las demás. Hay algunos cuentos allí, pero no están muy bien referenciados en el sentido de que dentro de las personas, de los huéspedes, hubo una persona, un hombre muy especial para doña Mary que la apoyó grandemente. Y hasta ahí vamos a llegar porque la verdad es una historia realmente triste. Pero irónicamente fue el caldo de cultivo, el ambiente necesario, perdón, para lograr lo que sucedió después. Vamos a entonces ahora sí a hablar de algunos datos biográficos de don Arthur, ya una vez entendido que el resto de su infancia fue una infancia difícil. Lo cierto es que en 1868, un año después de que la familia se volvió a unificar, y al ver los hermanos de don Charles, el padre de don Arthur, perdón porque tengo tos, al ver a los hermanos de don Arthur, que recordemos que eran unos caricaturistas e ilustradores muy afamados, que la cosa no componía con su hermano, entonces empezaron a hacerse cargo de los muchachos y muchachas que, bueno, de los hijos de don Charles y doña Mary. En el caso específico de don Arthur, lo apoyaron económicamente de manera suficiente para que él pudiera realizar sus estudios en prestigiosos centros católicos de enseñanza, específicamente en los pertenecientes a la Orden de la Compañía de Jesús. ¿Qué es la Compañía de Jesús? Es lo que llamaríamos los jesuitas hoy en día. Entonces, don Arthur, su educación primaria, secundaria, la realizó bajo la tutela de los jesuitas. Se graduó y decidió estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo. Y en la Universidad de Edimburgo ocurre una cosa curiosa, y es que uno de sus profesores era el médico forense Joseph Bell. Diría don Arthur en el futuro que fue precisamente este médico forense el que le inspiró para la creación del mítico personaje de Sherlock Holmes. En la universidad y el resto de su vida, don Arthur se destacó siempre en los deportes. ¿Cuáles deportes le encantaban? El rugby, el golf, el boxeo, el fútbol, el cricket. O sea, deporte que se le ponía al frente, deporte que don Arthur le entraba y llegaba a dominar. De hecho, llegó a jugar en equipos importantes de fútbol y de cricket de Edimburgo. En esos tiempos no eran como los tiempos de ahora, ¿verdad? Que la persona hace una carrera en estos deportes y puede ganar mucho dinero. En esos tiempos la gente, eh, podemos decir que jugaba por amor a la camiseta, de verdad. O sea, les gustaba el deporte, se unían a estos grandes equipos e incluso a veces hasta tenían que pagar por su propio atuendo. El equipo lo que les decía en sí era que un buen equipo decía que ellos eran buenos jugadores. No eran amateurs, sino que eran buenos jugadores. Me llama la atención este tema porque cuando es bien sabido, al menos por mi persona, que cuando las personas eh, mm, tienen pues tienen algunos de sus dos padres con adicciones, desarrollan una personalidad que podría considerarse proclive también a las adicciones. Pero hay una salida siempre. Hay una puerta de escape muy interesante y es el deporte. Entonces me llama muchísimo la atención el hecho de que él fuera un deportista tan destacado y pues nuevamente, no todo es para mal en la vida, aún las cosas más tremendas pueden eventualmente ser lo que se necesita para que nosotros alcancemos el máximo potencial como seres individuales. Pues bueno, he de contarles que mientras él estudiaba medicina, él empezó a escribir sus primeras historias, pero interesante fue también que no solo escribió historias cortas, pues de ciencia ficción, que era con lo que él se inició, sino que también escribió artículos médicos y logró que
ambos tipos, obviamente en diferentes magazines, fueran publicados, de lo buenos que eran, ¿verdad? No, no es cualquier cosa la que llega a publicarse. Y he de contarles que nosotros siempre, o sea, yo nunca digo Arthur Conan Doyle, yo siempre digo Sir Arthur Conan Doyle. Es como, para mí el Sir es parte de su nombre. Y yo siempre pensé que le habían dado ese honor de hacerlo caballero. Yo pensé que era pues, por su situación de haber sido un escritor tan famoso, que eventualmente la reina o el rey en cuestión, hoy por hoy el rey, pues otorga. Sí, sí, entiendo que Paul McCartney es Sir. O sea, dependiendo de la importancia que tú tengas en la cultura popular, pues te hacen Sir, te hacen caballero. Pero el punto acá es que él no lo recibió por el tema literario, sino que fue que en la guerra de los Boeres él sirvió como médico militar y en reconocimiento por su acción fue que finalmente se le otorgó el nombre de caballero y eso fue en 1902. Ok, don Arthur se gradúa. Ya como médico va a la guerra esta de Boeres y es caballero, se le es nombrado caballero y pues dice, bueno, sí, voy a empezar a ser médico. Se supone que él escoge la oftalmología como especialidad. Abre su consulta. Primero se asoció con una persona, pero ahí tuvo problemas, entonces se separaron y decide hacerlo por su cuenta. Pero resulta que no tenía muchos pacientes. A la gente no le interesaba mucho el tema de ir a verse los ojos, la garganta. Ah, no, ese es el otorrinolaringólogo, oftalmólogo sí es ojos. Y entonces, en ese tiempo que le queda libre, ¿qué hace él? Empezar a escribir. No solo porque le queda tiempo libre, sino porque él necesita vivir y sabe que es buen escritor y sabe que le publican lo que él escribe. Y entonces empieza a escribir y empieza a escribir y empieza a escribir. También en ese tiempo él contrae matrimonio con doña Louise Hawkins, con quien tuvo dos hijos, Mary Louise y Arthur. Pues supongo yo que Mary por la madre de Arthur y Louise por su esposa y su hijo pues por el nombre de él, Arthur. Pero resulta que doña Louise fallece de tuberculosis y don Arthur un año después se vuelve a casar, esta vez con una medium que era relativamente conocida en la época, que se llamaba Jean Elizabeth Leckie. Y con ella tiene tres hijos más, que son Jean, Denis y Adrián. Y permanece casado con doña Jean Elizabeth el resto de su vida, de la vida de don Arthur, porque don Arthur muere antes que doña Jean Elizabeth. Y dicho estos datos autobiográficos, quisiera compartir algunas curiosidades que yo personalmente no sabía hasta ahora que empecé a investigar un poco sobre don Arthur. Y la primera, pero podía deducirlas. Él fue tan afamado, básicamente por todas las obras relacionadas con Sherlock Holmes. Permiso. Que me recordó cuando leí este detalle, me recordó un capítulo de Los Simpson en donde Bart en un momento determinado dice una frase que es yo no fui y todo el mundo le agrada. Entonces él empieza, el niño yo no fui, el niño yo no fui, y lo empiezan a llamar en la televisión y todo solo para que él diga la frase. Y de pronto él quiere decir otra cosa y la gente no se ríe. Y entonces le dicen, di lo tuyo. Y entonces él todo, pues dolido, aburrido, ahuevado, decimos aquí en mi país, baja la cabeza y dice, yo no fui. Y todo el mundo, ah, sí. Pues lo mismo le pasó a don Arthur con Sherlock Holmes. Jamás apreció a Sherlock Holmes al punto de llegar a escribirle a su madre que él quería, y abro comillas, matar a Sherlock Holmes, ya que está gastando mi mente, le dijo a su madre. A lo que su madre le respondió, abro comillas, la gente no lo va a tomar de buena manera, cierro comillas.
Sin embargo, finalmente Don Arthur se sale con la suya en la obra El problema final. En esa obra, él termina con los días de Sherlock Holmes. Pero, ¿ustedes creen que eso era posible? ¿Ustedes creen que Doña Mary se habría equivocado o Don Arthur tenía la razón? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pues les comento que Doña Mary tenía toda la razón y su público lo tomó tan, pero tan mal, ese fatídico acto, el que se hubiera atrevido Don Arthur a matar a Sherlock Holmes, que lo inundaron de cartas que iban desde súplicas hasta amenazas, que querían ver a Sherlock Holmes con vida otra vez. Y pues él aguantó durante 10 años ese bombardeo, hasta que finalmente decidió resucitarlo. Y esto ocurre en la obra La casa vacía. Nunca, nunca pudo deshacerse de Sherlock Holmes. En ese momento entonces, su creación, él creó a Sherlock Holmes y estoy parafraseando, y en agradecimiento, Sherlock Holmes lo creó a él. Hay un detalle como curiosidad y se los dejo más como chisme porque al final el caso no prosperó, quizá por a quien estaba, pues estábamos afectando. Ya él siendo un autor famoso, él conoció que él en vida se dio cuenta de que se convirtió en un actor súper célebre. La cuestión es que una de sus obras se llamaba El sabueso de Baskerville y fue una obra de las pesadas que él escribió. Pero él fue acusado por estudiosos de haber plagiado esa obra. Y de hecho no se la plagió a cualquier persona, sino que se la plagió a uno de sus mejores amigos, un periodista llamado Garrick Steele. Y no solo se dice, ¿verdad? Presunta y alegadamente, se dice que no solo lo plagió, sino que conspiró con la esposa de Don Garrick Steele para envenenarlo y así poder hacerse con la obra. ¿Por qué conspiraría con la esposa de Don Garrick para envenenarlo? Pues porque eran amantes. Era amante Don Arthur con la esposa de su mejor amigo. Y así lo hicieron. Bueno, cuentan y supuesta y alegadamente entre los dos envenenaron a Don Garrick. El premio realmente para Don Arthur fue quedarse con el manuscrito del sabueso de Baskerville hacerlo pasar como suyo y pues los quereres de la esposa de Don Garrick. El caso quedó sin resolver. La muerte finalmente pasó como muerte natural. Sin embargo, siempre estuvo esa nube gris encima de la reputación de Don Arthur. He de contarles que a los 55 años él intentó enlistarse cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, perdón, la Primera Guerra Mundial, era por ahí de 1910, pero no fue aceptado porque él se quería enlistar como soldado raso y a esa edad, pues, y con la fama que él tenía, pues fue rechazado. Sin embargo, él realizó muchas obras destinadas a recaudar fondos. Su voz fue utilizada en anuncios para también recaudar fondos y para promover el, pues, la participación de Inglaterra en, en la guerra. ¿Qué le dejó la guerra aparte de estas situaciones? Pues resulta que, aunque él fue rechazado, al tener esa edad también y ser una persona tan afamada, sus hijos no fueron rechazados. Y uno de sus hijos fallece, no en la guerra propiamente, sino que su hijo regresa pero viene con neumonía, probablemente lo que se conoció después como la gripe española, y fallece de esta, pues de esa enfermedad. Ya don Arthur, recordemos que él se había casado con doña Jan, que era una medium. Pues él le gustaba pues coquetear con esas ciencias ocultas, pero a partir de la muerte de su hijo,
él se profundizó completamente de cabeza en las ciencias ocultas, no solito, sino de la mano del conocidísimo Allan Kardec, que con sus círculos espiritistas pues eran muy famosos en esa época, y pues él no solo era seguidor, no solo era practicante, sino que se convirtió en defensor acérrimo de los postulados de Allan Kardec. Hay una película muy muy buena en Netflix sobre la biografía de Allan Kardec, quien era originalmente un, un escéptico totalmente, era un científico, pero bueno, decirles que así fue la situación, y ya desde que se casa con su esposa empieza a interesar los temas de la mediunidad y las ciencias ocultas, pero ante la muerte de su hijo lo que él quiere es comunicarse con su hijo, y de allí pues entra en esa práctica de cabeza y no vuelve a salir, y de hecho escribe muchas obras vinculadas con el espiritismo. ¿Qué podemos decir además de don Arthur? Pues entre sus obras más destacadas hemos de establecer primero que él escribió 56 relatos y 4 novelas vinculadas con Sherlock Holmes. Eso fue lo que él escribió. Pero, pero escribió muchísimos otros libros. O sea, estamos hablando de entre libros, ensayos, cuentos, novelas, bueno, libros de novela, novela histórica, como decíamos, biografías y autobiografía. Él escribió su propia autobiografía, escribió muchísimas cosas. De hecho, acá, como podríamos catalogar a Sherlock Holmes de ciencia ficción, él también, como les comentaba, escribió sobre ciencia paranormal, sobre viajes. Le gustaba mucho viajar, y entonces escribía sobre viajes, sobre literatura, escribió teatro, poemarios, él era poeta, pero aún así, el caso de Sherlock Holmes opacó el resto de su obra. Hemos de destacar algunos de sus relatos: Estudio en Escarlata, de 1887, El signo de los cuatro, de 1890, Las aventuras de Sherlock Holmes, las escribió entre 1891 y 1893, luego El regreso de Sherlock Holmes, de 1903 a 1904, El mundo perdido, 1912, La zona envenenada, de 1913, El misterio de Clumber, de 1889, Lo que leeremos hoy, El carbunclo azul, de 1892, entre muchísimas obras más. Finalmente, don Arthur Conan Doyle o Sir Arthur Conan Doyle fallece en 1930 a los 71 años de edad, producto de un ataque al corazón en East Sussex, Inglaterra. La frase para entender mejor la mente de este hombre: la mediocridad no conoce nada superior a sí misma, pero el talento instantáneamente reconoce genios. Sir Arthur Conan Doyle. Y aquí vemos una imagen de su lugar de descanso, y allí dice pues su nombre, aquí yace, y dice que fue un caballero, que fue además un médico y hombre de letras, y pues el cuando nace, cuando muere, y que lo sobreviven sus hijos, sus amados hijos y su esposa. Y sin más, vamos a pasar ahora a dar lectura a su obra El carbunclo azul. El carbunclo azul fue publicada originalmente en The Strand Magazine, que era una revista mensual en donde pues se publicaban tanto escritos de ciencia ficción, como es el caso que vamos a ver hoy, como situaciones de actualidad. Y luego este escrito, El carbunclo azul, fue recogido en el libro Las aventuras de Sherlock Holmes. Vemos acá una escena específica del libro, del cuento, perdón. Este cuento fue publicado con ilustraciones desde su inicio, en 1892. Específicamente esta escena es en la que Peterson muestra la joya a Holmes y a Watson.
Y el ilustrador fue el señor Sidney Paget. Y dicho esto, vamos a arrancar con la lectura y eventualmente si queremos comentar algo lo haremos. Y como hemos dicho, se llama El Carbunclo Azul de Sir Arthur Conan Doyle. Con ilustraciones de Sidney Paget, publicada en 1892. Y dice así: la segunda mañana después de Navidad, pasé a visitar a mi amigo Sherlock Holmes, con la intención de darle mis buenos deseos para las fiestas. Él estaba descansando sobre el sofá, vestido con una bata violeta, un soporte para pipas bien cerca a su derecha y un montón de periódicos matutinos arrugados al alcance de la mano, que evidentemente habían sido recién estudiados. Junto al sofá había una silla de madera y del vértice del respaldo colgaba un muy raído y desaliñado sombrero de fieltro, muy gastado por el uso y resquebrajado en varios lugares. Sobre el asiento de la silla, una lupa y un forceps. Sugerían que el sombrero había quedado suspendido de esta manera con el objetivo de examinarlo. Está ocupado, le dije. Quizás lo estoy interrumpiendo. Para nada. Y me alegra contar con un amigo con quien poder discutir mis resultados. El asunto es absolutamente trivial. Extendió su pulgar en dirección al viejo sombrero, pero existen algunos puntos relacionados con él que no están enteramente desprovistos de interés e incluso resultan instructivos. Me senté en el sillón y me calenté las manos frente a su chimenea chisporroteante, pues había comenzado a caer una fuerte helada y las ventanas estaban cubiertas por gruesos cristales de hielo. Supongo, señalé, que así de sencillo como parece, este objeto está ligado a alguna historia terrible, o que es la pista que lo guiará a la solución de algún misterio o el castigo de un crimen. No, no, ningún crimen, dijo Sherlock Holmes, riéndose. Solo uno de esos pequeños incidentes extravagantes que han de suceder cuando tienes a 4 millones de seres humanos empujándose unos contra otros dentro de un espacio de unas pocas millas cuadradas. En la acción y reacción de un enjambre humano tan denso, puede esperarse que ocurra toda combinación de eventos posibles. Y se presentarán muchos pequeños problemas que pueden resultar sorprendentes y extraños, sin ser criminales. Nosotros ya tuvimos experiencias de este tipo. Tanto es así, acoté, que de los 6 últimos casos que agregué a mis notas, 3 están completamente libres de cualquier crimen contra la ley. Precisamente, usted se refiere a mi intento por recuperar los papeles de Irene Adler, al singular caso de la señorita Mary Sutherland y a la aventura del hombre del labio retorcido. Bueno, no tengo dudas de que este pequeño asunto caerá en la misma inocente categoría. ¿Conoce a Peterson, el portero? Sí. A él le pertenece este trofeo. Es su sombrero, entonces. No, 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 no. Él lo encontró. Su dueño es desconocido. Le ruego que lo mire no como un sombrero maltratado, sino como un problema intelectual. Y, en primer lugar, consideremos cómo terminó aquí. Llegó en la mañana de Navidad, junto con un buen ganso engordado que en este preciso momento está asándose, no tengo duda, en la cocina de Peterson. Los hechos son estos. A eso de las 4 de la mañana de Navidad, Peterson, quien como usted sabe es un tipo muy honesto,
Regresaba de algún pequeño festejo y recorría su camino a casa bajando por la calle Tottenham Court. A la luz del farol de la calle vio a un hombre alto que caminaba delante de él tambaleándose un poco y que llevaba un ganso blanco sobre el hombro. Cuando llegó a la esquina de la calle Gooch, se desató una pelea entre este desconocido y un grupito de malhechores. Uno de estos le tiró al hombre su sombrero en respuesta a ello. Él levantó su bastón para defenderse y al elevarlo sobre su cabeza rompió la vidriera del negocio que estaba detrás de él. Peterson corrió hacia el desconocido para protegerlo de sus atacantes, pero el hombre, espantado por haber roto el ventanal y viendo que una persona con apariencia de policía corría hacia él, soltó su ganso, echó a correr y desapareció entre el laberinto de callejuelas que se abre al fondo de Tottenham Court. Los malhechores también huyeron ante la aparición de Peterson, así que quedó en posesión del campo de batalla y también del botín de la victoria, bajo la forma de este sombrero maltrecho y de un inmejorable ganso navideño, que sin duda habrá devuelto a su dueño, ¿verdad? Mi querido amigo, ahí está el problema. Es cierto que dice para la esposa de Henry Baker en una tarjetita atada en la pata izquierda del ave. Y también es cierto que en el forro de este sombrero se leen las iniciales HB. Pero como hay varios miles de Bakers y algunos cientos de Henry Bakers en nuestra ciudad, no es fácil devolverle las cosas perdidas a ninguno de ellos. ¿Y qué hizo entonces Peterson? Me trajo enseguida ambos, sombrero y ganso, la mañana de Navidad, sabiendo que incluso los problemas más pequeños me resultan de interés. Guardamos el ganso hasta esta mañana, cuando empezó a dar signos de que debía ser comido sin más demoras, a pesar de la helada. Entonces, quien lo halló, se lo llevó para que cumpliera con el destino último de un ganso, mientras que yo todavía conservo el sombrero del caballero desconocido que perdió su cena navideña. ¿Y ese hombre no puso ningún aviso? No. Entonces, ¿qué pista podría usted tener sobre su identidad? Solo aquello que podamos deducir. ¿De su sombrero? Exactamente. ¿Pero usted está bromeando? ¿Qué podría averiguarse a partir de un viejo sombrero raído? Aquí tiene mi lupa. Usted conoce mis métodos. ¿Qué puede usted mismo averiguar sobre la persona que usó esta prenda? Tomé el andrajoso objeto entre mis manos y lo di vuelta con pocas ganas. Era un sombrero negro de lo más común, con la usual forma redonda, duro y gastado por el uso. El forro había sido de seda roja, pero estaba muy descolorido. No había marca del fabricante, pero como Holmes había indicado, en un costado estaban garabateadas las iniciales HB. Había sido perforado en el ala para pasar un sujetasombreros, pero faltaba la banda elástica. Por lo demás, estaba agrietado, excesivamente polvoriento y manchado en varios lugares, aunque parecía que había existido algún intento de disimular las partes descoloridas frotándolas con tinta. No puedo ver nada, dije, mientras se lo devolvía a mi amigo. Por el contrario, Watson, usted puede verlo todo. Falla, sin embargo, al razonar a partir de lo que ve. Usted es demasiado tímido para sacar sus conclusiones. Entonces le ruego, ¿podría decirme qué es lo que usted logra deducir de este sombrero? Lo tomó, lo observó con la peculiar forma introspectiva que lo caracterizaba. Quizás es menos sugerente de lo que podría haber sido, señaló. Y sin embargo,
Hay algunas deducciones que resultan muy claras y algunas otras que presentan al menos un fuerte grado de probabilidad. Que el hombre es altamente inteligente es, por supuesto, obvio y salta a la vista. Y también que las cosas le fueron muy bien en los últimos 3 años, aunque últimamente cayó en una mala racha. Es previsor, aunque ahora menos que antes, lo que indica un retroceso moral que cuando se lo considera junto con el declive de su fortuna, parece indicar que alguna influencia maligna, probablemente la del alcohol, actúe sobre él. Esto podría explicar también el hecho evidente de que su esposa ha dejado de amarlo. Pero, por favor, querido Holmes, él, sin embargo, ha conservado algún grado de amor propio. Continuó desestimando mi protesta. Es un hombre que lleva adelante una vida sedentaria, que sale poco, que está completamente fuera de forma, de mediana edad y con un pelo canoso, que se ha cortado en los últimos días y se peina con fijador. Estos son los hechos más evidentes que pueden deducirse de este sombrero. También, por cierto, que es extremadamente improbable que tenga instalación de gas en su casa. De verdad que usted debe estar bromeando, Holmes. En lo más mínimo, ¿es posible que en este mismo momento, mientras le doy a usted estos resultados, no sea capaz de ver cómo fueron obtenidos? No me cabe duda de que soy muy estúpido, pero debo confesar que soy incapaz de seguirlo. Por ejemplo, ¿cómo puede deducir que este hombre es muy inteligente? Como respuesta, Holmes se puso el sombrero, que le cubrió la frente y que quedó apoyado en el tabique de su nariz. Es una cuestión de capacidad cúbica, dijo. Un hombre con un cerebro tan grande debe tener algo dentro de él. Y en cuanto al declive de su fortuna, este sombrero tiene unos 3 años de antigüedad. Está a la plana que se curva. Perdón, esta ala plana que se curva en el borde era la moda en ese momento. Es un sombrero de la mejor calidad. Mire la cinta de seda acanalada y el excelente material del forro. Este hombre pudo comprar un sombrero tan caro 3 años atrás y desde entonces no tuvo sombrero nuevo. Por lo tanto, seguramente cayó en desgracia. Bueno, eso es bastante claro, tiene razón. Pero ¿cómo supo sobre la capacidad de previsión y el retroceso moral? Sherlock Holmes se rió. Aquí está la previsión, dijo, y puso el dedo sobre la pequeña arandela y el gancho del sujetasombreros. Estos nunca se venden junto con los sombreros. Si este hombre encargó que le hicieran uno, es signo de que era muy previsor. En tanto, se salió de la norma para tomar esta precaución contra el viento. Pero como vemos que el elástico se rompió y él no se tomó el trabajo de reemplazarlo, es obvio que el dueño tiene menos previsión ahora que antes. Lo cual es una prueba evidente de un carácter de que su carácter se está debilitando. Por otra parte, intentó esconder algunas de estas manchas en el fieltro, embadurnándolas con tinta, lo que da señal de que no ha perdido del todo el respeto por sí mismo. Su razonamiento es ciertamente verosímil. Los siguientes puntos, que es de mediana edad, que su cabello tiene canas, que se cortó el pelo hace poco y que usa crema fijadora, todo eso puede extraerse de un examen detallado de la parte inferior del forro. La lupa revela un gran número de puntas de pelo, cortadas al ras por las tijeras del barbero. Todas parecen adheridas y hay un olor característico a crema fijadora de limón. Este polvo, observará usted, no es el polvo arenoso y gris de la calle, sino el polvo peluciento y amorranado de la casa, lo que demuestra que el sombrero estuvo colgado puertas adentro la mayor parte del tiempo. Mientras que las marcas de humedad del lado de adentro son prueba fehaciente de que el usuario transpira en gran abundancia y por lo tanto muy difícilmente se hallará en buen estado físico. Pero lo de la esposa, usted dijo que ella dejó de amarlo. Este sombrero no fue cepillado durante semanas.
Cuando lo vea usted, mi querido Watson, con una acumulación de polvo en su sombrero y cuando su esposa lo deje salir a la calle en ese estado, habré de temer que usted también ha sido lo suficientemente desafortunado como para perder el afecto de su mujer. Pero él podría ser soltero. No, él estaba llevando a su casa el ganso como una ofrenda de paz para su esposa. Recuerde la tarjeta de la pata en la pata del ave. Tiene una respuesta para todo. Pero, ¿cómo? Por todos los cielos pudo deducir que él no tiene el gas instalado en su casa. Una mancha de cebo o incluso dos podrían ocurrir por casualidad, pero como veo no menos de 5, creo que puede haber muy pocas dudas de que este individuo debe estar en contacto frecuente con cebo derretido. Probablemente a la noche sube las escaleras con este sombrero en una mano y una vela goteante en la otra. En todo caso, no se obtiene ninguna mancha de cebo a partir de una tubería de gas. ¿Está satisfecho? Bueno, es muy ingenioso, dije sonriendo. Pero desde el momento en que, como usted acaba de decir, no se cometió ningún crimen y no se produjo ningún daño, excepto la pérdida del ganso, todo esto parece ser más bien un desperdicio de energía. Sherlock Holmes había abierto la boca para responder cuando la puerta se abrió y Peterson, el portero, irrumpió en el departamento con las mejillas enrojecidas y la expresión de un hombre que está aturdido por el asombro. «El ganso, señor Holmes, el ganso, señor», gritó entre jadeos. ¿Eh? ¿Qué pasa con él? Volvió a la vida y salió volando por la ventana de la cocina. Holmes se dio vuelta en el sofá para tener una mejor vista del agitado rostro del hombre. «Mire aquí, señor, mire lo que mi señora encontró en el buche». Extendió la mano y mostró en el centro de la palma una piedra azul que centelleaba de brillo, algo más pequeña que un poroto, pero de tal pureza y esplendor que brillaba como la luz eléctrica en el hueco oscuro de su mano. Sherlock Holmes se levantó mientras emitía un silbido. «Por Júpiter, Peterson», dijo, «vaya tesoro que encontró. Supongo que sabe qué es lo que tiene ahí». «¿Un diamante, señor?» «Una piedra preciosa. Corta el vidrio como si fuera manteca». «Es más que una piedra preciosa, es la piedra preciosa». «¿No será el carbunclo azul de la condesa de Morcar?», exclamé. «Precisamente, no puedo dejar de reconocer su tamaño y su forma. En tanto vengo leyendo el aviso sobre él en The Times desde hace varios días. Es absolutamente único y sobre su valor solo puede hacerse conjeturas. Pero la recompensa ofrecida de 1000 libras no llega, por cierto, ni a la 20ª parte de su valor de mercado». «1000 libras. ¡Santo Dios de la misericordia!». El portero se desplomó en una silla y nos miraba alterado a uno y al otro. «Esa es la recompensa y tengo razones para pensar que existen consideraciones sentimentales que el trasfondo que llevaría a la condesa a desprenderse de la mitad de su fortuna con tal de recuperar la gema. Se perdió, si bien recuerdo, en el Hotel de Cosmopolitan», comenté. «Así es, el 22 de diciembre, hace tan solo 5 días. John Horner, el plomero, fue acusado de haberla sustraído del alajero de la dama. La evidencia en contra de él es tan fuerte que el caso ya fue remitido a tribunales en lo criminal. Tengo alguna noticia sobre el asunto por aquí, creo». Hurgó entre sus periódicos, echándole un vistazo a las fechas hasta que finalmente alisó uno, lo dobló por la mitad y leyó: «Robo de joya en el Hotel de Cosmopolitan. El día 22 del corriente mes, John Horner, de 26 años, plomero, fue acusado de haber hurtado la caja de joyas de la condesa de Morcar, la valiosa piedra preciosa conocida
como el carbunclo azul. James Ryder, conserje principal del hotel, testificó que condujo a Horner al vestidor de la condesa de Morcar el día del robo, con la finalidad de que soldara la segunda barra de la reja de la chimenea que estaba floja. Él permaneció con Horner durante un rato, pero finalmente fue llamado y debió irse. Cuando regresó, descubrió que Horner había desaparecido, que el escritorio había sido abierto por la fuerza y que las pequeñas cajas de joyas recubiertas con cuero decorado, en la cual, como se supo luego, la condesa acostumbraba a guardar su joya, estaba vacía sobre la mesa del tocador. Ryder dio la voz de alarma de inmediato y Horner fue arrestado esa misma noche, pero la piedra preciosa no fue encontrada en su poder ni en su lugar de residencia. Catherine Cusack, doncella de la condesa, declaró haber escuchado el grito de angustia de Ryder cuando descubrió el robo y haber entrado en la habitación donde halló todo tal como fue descrito por el anterior testigo. El inspector Bradstreet, de la División B, brindó información sobre el arresto de Horner, quien se resistió frenéticamente y proclamó su inocencia con gran énfasis. Al recibir evidencia de que el prisionero había recibido una condena previa por robo, el magistrado no quiso juzgar el delito de forma sumaria, sino que lo remitió a los tribunales de lo criminal. Horner, quien mostró signos de intensa conmoción durante el proceso, se desmayó al oír su conclusión y debió ser retirado de la sala. Hasta allí la noticia. Hasta aquí llega el informe policial, dijo Holmes pensativo, mientras dejaba de lado el periódico. La cuestión que debemos resolver es la secuencia de eventos que van desde un alajero saqueado en un extremo hasta el buche de un ganso en la calle Tottenham Court en el otro. Ya ve, doctor Watson, que nuestras pequeñas deducciones han adquirido de pronto un aspecto mucho más importante y menos inocente. Aquí está la piedra. La piedra provino del ganso y el ganso provino del señor Henry Baker, el caballero con el sombrero arruinado y todas las demás características con las cuales lo he aburrido. Entonces ahora debemos ponernos muy seriamente a buscar a este caballero y determinar qué rol ha jugado en este pequeño misterio. Para lograr esto, debemos intentar, en primer lugar, los medios más sencillos, que en este caso consisten indudablemente en publicar un aviso en todos los periódicos vespertinos. Si esto fallara, deberé recurrir a otros métodos. ¿Qué quiere que diga el aviso? Deme un lápiz y una hoja de papel. Veamos, pues. Fueron encontrados en la esquina de calle Gooch un ganso y un sombrero negro de fieltro. El señor Henry Baker puede recuperarlos si se presenta a las 6:30 de esta tarde en el 221B de la calle Baker. Es claro y conciso. Muy, pero él lo verá. Bien, él seguramente le dará una ojeada a los periódicos, puesto que para un hombre pobre la pérdida fue sustancial. Evidentemente estaba tan asustado por su mala suerte al romper la vidriera y porque la llegada de Peterson que no pensó en nada excepto en huir. Pero de allí en adelante se debe haber lamentado amargamente por el impulso que lo llevó a soltar su ave. Aquí tiene Peterson. Vaya hasta la agencia de avisos y haga publicar esto en los periódicos de la tarde. ¿En cuál, señor? En el Globo, el Star, el Pall Mall, el St. James, el Evening News, el Standard y el Echo. Y en cualquier otro que se le ocurra. Muy bien, señor. ¿Y la joya? Ah, sí. Yo conservaré la joya. Muchas gracias. Y le pido, Peterson, que compre un ganso cuando venga de regreso y me lo deje aquí, porque debemos tener uno para entregárselo al caballero que en lugar de aquel que su familia se está devorando ahora. Cuando el portero se fue, Holmes tomó la gema y la sostuvo bajo la luz. Es un objeto hermoso, dijo.
Mire tan solo cómo reluce y centellea. Por supuesto que es un núcleo y un foco de atracción para el crimen. Toda buena gema lo es. Son las carnadas favoritas del diablo. En las joyas más grandes y antiguas puede decirse que cada faceta equivale a un hecho sangriento. Esta piedra no tiene aún 20 años de antigüedad. Fue hallada a orillas del río Amoy en el sur de China y resulta destacable por presentar todas las características de un carbunclo, excepto que su color es de tono azul en lugar de rojo rubí. A pesar de su juventud ya tiene un historial siniestro. Hubo 2 asesinatos, un lanzamiento de vitriolo. Vamos a ver qué es vitriolo. 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 Por acá veo una nota. Dice. Vitriolo dice al respecto lo siguiente. Se me perdió. Aquí está. En los siglos XVIII y XIX, el ácido sulfúrico era llamado vitriolo. Se utilizaba como limpiador diluido en bajas concentraciones. Cuando comenzó a ser fabricado en gran escala en la década de 1740 en Inglaterra, el resultado barato y fácil de obtener se hizo frecuente utilizarlo como arma. Con propósitos violentos, se lanzaba ácido suelto o en un recipiente frágil a una persona para desfigurarla, cegarla o neutralizarla. Ok. Eso es el vitriolo. Entonces, a pesar de su juventud, ya tiene un historial siniestro. Hubo 2 asesinatos, un lanzamiento de vitriolo, un suicidio y diversos robos cometidos en honor a estos 40 gramos de peso, de carbón cristalizado. ¿Quién pensaría en un chiche tan bonito, en que un chiche tan bonito se convertiría en un proveedor para la horca y para la cárcel? Ahora lo voy a guardar en mi caja fuerte y le mandaré un mensaje a la condesa para avisarle que lo tenemos. ¿Piensa que ese hombre Horner es inocente? No puedo decirlo. Pero bueno, al menos imagina que este otro Henry Baker tiene algo que ver en el asunto. Creo muy probable que el tal Henry Baker sea un hombre totalmente inocente, que no tenía ni la menor idea de que el ave que estaba transportando tenía un valor considerablemente mayor que el que tendría si hubiera sido de oro sólido. Definiré eso, sin embargo, mediante una prueba muy sencilla, si recibimos respuesta a nuestro anuncio. ¿Y usted no puede hacer nada hasta ese momento? Nada. En ese caso, debo continuar con mi ronda profesional, pero regresaré al anochecer, a la hora que usted publicó, pues me gustaría ver la solución de un asunto tan complicado. Estaré encantado de verlo. Yo ceno a las 7. Hay perdiz, creo. Por cierto, en vista de los recientes acontecimientos, quizás deba pedirle a la señora Hudson que examine su buche. Me demoré con un paciente, y ya eran pasadas las 6:30 cuando volví a calle Baker. Mientras me aproximaba a la casa, vi a un hombre alto con un gorro escocés y un abrigo abotonado hasta la barbilla, que esperaba afuera en el semicírculo iluminado que dibujaba un farol. Justo cuando llegué, la puerta se abrió y fuimos conducidos los dos juntos hasta la habitación de Holmes. El señor Henry Baker, imagino, dijo él mientras se levantaba de su sillón y saludaba a su visitante con ese aire natural de simpatía que podía asumir tan fácilmente. Por favor, acerque esta silla junto al fuego, señor Baker. Es una noche fría y noto que su circulación está más adaptada al verano que al invierno. Ah, Watson, llegó usted en el momento justo. ¿Es este su sombrero, señor Baker? Sí, señor. Este es indudablemente mi sombrero. Era un hombre alto y corpulento, con hombros redondeados, una gran cabeza y una cara amplia e inteligente que descendía hacia una barba puntiaguda de color castaño y con canas. Un toque de rubor en la nariz y las mejillas y un leve temblor en su mano extendida recordaban las conjeturas de Holmes respecto a sus hábitos. Su oscuro abrigo de levita
Estaba abotonado en el frente hasta arriba, con el cuello dado vuelta y sus delgadas muñecas sobresalían de las mangas sin ninguna señal de puños de camisa. Hablaba en forma de un lento staccato. Vamos a ver, staccato. En italiano es un término musical utilizado para indicar una sucesión de notas cortas y separadas unas de las otras. Así hablaba el hombre, eligiendo sus palabras con cuidado, y daba la impresión general de un hombre de estudio y de letras, al que la suerte le había jugado una mala pasada. Hemos retenido esas cosas durante algunos días, dijo Holmes, porque esperábamos ver un aviso suyo en el que indicara su dirección. Me da curiosidad saber por qué no publicó un anuncio. Nuestro visitante emitió una risa más bien avergonzada. Los chelines no están siendo tan abundantes para mí como lo fueron alguna vez, señaló. No tenía dudas de que la banda de malhechores que me asaltó se había llevado tanto mi sombrero como el ave. No me interesaba gastar más dinero en un intento sin esperanza de recuperarlos. Muy naturalmente, por cierto, en cuanto al ave, nos vimos obligados a comerla. ¿La comieron? Nuestro visitante dio un salto de su silla por la agitación. Sí, no habría servido de nada para nadie si no lo hacíamos, pero supongo que este otro ganso que se halla sobre el aparador, que es aproximadamente del mismo peso y está perfectamente fresco, cumplirá su propósito igualmente bien, ¿verdad? Oh, claro que sí, respondió el señor Baker, dando muestras de alivio. Por supuesto, aún conservamos las plumas, patas, buche y demás de su anterior ave, así que si usted desea, el hombre estalló en una carcajada sincera. Podrían servirme como recuerdos de mi aventura, dijo, pero más allá de eso, no puedo ver qué utilidad tendría para mí los dissecta membra de mi última adquisición. Dissecta membra es una expresión en latín que significa fragmentos o partes dispersas y que suele utilizarse para referirse a fragmentos de textos o poesías antiguas. No, señor, creo que mejor, con su permiso, limitaré mi atención a la excelente ave que observo sobre el aparador. Sherlock Holmes me lanzó una intensa mirada de reojo, acompañado por un ligero levantamiento de sus hombros. Aquí tiene su sombrero, entonces, y aquí está su ave, dijo. Por cierto, ¿le molestaría decirme de dónde obtuvo el otro ganso? Soy algo así como un aficionado a las aves, y pocas veces vi un ganso mejor criado. Por supuesto, señor, dijo Baker, quien ya se había levantado y había metido su reciente adquisición bajo el brazo. Algunos frecuentamos el bar Alfa, cerca del museo. Se nos puede encontrar en el museo mismo durante el día, ¿sabe? Este año nuestro anfitrión, llamado Windigate, creó un club del ganso, mediante el cual, a cambio de unos pocos peniques cada semana, cada uno de nosotros recibe un ave en Navidad. Mis cuotas fueron debidamente pagadas y lo demás, ya lo sabe. Estoy muy en deuda con usted, señor, pues un gorro escocés no se ajusta a mis años ni a mi seriedad. Con una cómica pomposidad en los gestos, nos hizo una reverencia solemne a los dos y se fue por su camino. Y eso es todo, en lo que respecta al señor Henry Baker, dijo Holmes, cuando se cerró la puerta detrás de él. Es más que claro que él no tenía la menor idea del asunto. ¿Tiene hambre, señor Watson? No especialmente. Entonces sugiero que posterguemos nuestra cena y sigamos esta pista mientras todavía está caliente. Por supuesto. Era una noche inhóspita, así que nos abrigamos con nuestros gabanes y envolvimos bufandas alrededor de nuestras gargantas. Afuera, las estrellas brillaban fríamente en un cielo despejado, y los alientos de las transeúntes se convertían en humo, como si fueran disparos de pistola. Nuestras pisadas sonaban fuertes y secas mientras recorríamos el barrio de los Doctores, la calle Wimpole, la calle Harley y luego cruzamos Wingmore hasta llegar a la calle Oxford. En un cuarto de hora estábamos en Bloomsbury, en el Bar Alfa, un pequeño pub
en la esquina de una de las calles que desembocan en Holborn. Holmes empujó la puerta del bar y le pidió 2 vasos de cerveza al encargado, de cara roja y delantal blanco. Su cerveza debería ser excelente. Si es tan buena como sus gansos, dijo Holmes. ¿Mis gansos? El hombre parecía sorprendido. Sí, estuve hablando hace apenas media hora con el señor Henry Baker, un miembro de su club del ganso. Ah, sí, ya veo. Pero en realidad, señor, no son nuestros gansos. No me diga. ¿Y de quién son entonces? Bueno, obtuve 2 docenas de ellos de un vendedor en Covent Garden. ¿De verdad? Conozco a varios de ellos. ¿A cuál se refiere? Se llama Beck, ¿ah? Beckinridge. Beckinridge. Oh, no lo conozco. Bien, aquí tiene su dinero, buen hombre. Que siga con salud y prosperidad. Buenas noches. Y ahora, a buscar al señor Beckinridge. Continuó abotonando su abrigo mientras salíamos al exterior helado. Recuerde, Watson, que aunque tenemos algo tan cotidiano como un ganso en un extremo de una cadena y en el otro hay un hombre que seguramente recibirá 7 años de prisión, a menos que podamos establecer su inocencia. Es posible que nuestra investigación no haga otra cosa que confirmar su culpabilidad, pero en todo caso, tenemos una línea de investigación que no fue considerada por la policía y que por una curiosa casualidad cayó en nuestras manos. Sigámosla hasta las últimas consecuencias. Rumbo al sur, pues, y a toda marcha. Cruzamos Holborn, bajamos por la calle Endell y cruzamos así en zigzag por los alrededores del mercado de Covent Garden. Una de las tiendas más grandes llevaba el nombre Breckenridge en un letrero y el propietario, un hombre de aspecto de caballo, con una cara alargada y bigotes bien cortados, ayudaba a un muchacho a cerrar las persianas. Buenas noches. Qué frío que hace, dijo Holmes. El vendedor asintió con la cabeza y le disparó una mirada interrogativa a mi acompañante. Ya no le quedan gansos, veo, siguió Holmes señalando los mostradores de mármol vacíos. Tendrá 500 para elegir mañana a la mañana. Mañana no me sirve. Bueno, quedan algunos en aquella tienda que tiene un farol. Ah, pero me lo recomendaron a usted. ¿Quién? El encargado de Alfa. Ah, sí, le mandé un par de docenas. Muy buenas aves, por cierto. ¿Dónde las consiguió? Para mi sorpresa, la pregunta provocó un estallido de furia por parte del vendedor. Escúcheme bien, señor, dijo con la cabeza inclinada a un costado y las manos en la cintura. ¿Qué es lo que usted anda buscando? No se ande con vueltas, le pido. Más directo imposible. Querría saber quién le vendió esos gansos con los que proveyó al Alfa. Pues bien, no se lo voy a decir. A volar. O es un asunto totalmente sin importancia, pero no sé por qué se pone usted tan acalorado por una pequeñez como esta. ¿Acalorado? Usted estaría acalorado también si lo molestaran tanto como a mí. Cuando pago buen dinero por un artículo, eso debería ser el final del negocio. Pero después vienen con, ¿de dónde son esos gansos? ¿Y a quién le vendió los gansos? ¿Y cuánto ganó con los gansos? Uno pensaría que son los únicos gansos del mundo, por la forma en la que arman escándalo por ellos. Mire, no tengo conexión con ninguna otra persona que haya estado haciéndole preguntas, dijo Holmes despreocupadamente. Si no me cuenta, la apuesta se cancela y no pasa nada. Pero estoy siempre listo para hacer valer mi saber en materia de aves y aposté un billete de 5 libras a que el ave que comimos había sido criada en el campo. Pues bien, entonces usted perdió sus 5 porque era un ganso criado en la ciudad, replicó el vendedor. Jamás me convencerá de que crea eso. ¿Quiere apostar algo? Sería como quitarle el dinero porque sé que tengo razón, pero tengo aquí un soberano para apostar, solo para enseñarle a no ser tan terco. El vendedor se rió entre dientes sin gracia. Tráeme los libros, Bill, dijo. El muchacho fue y vino trayendo un cuaderno delgado y otro manchado de grasa, y los dejó juntos debajo de la lámpara. ¿Sabe qué, señor sabiondo?, dijo el vendedor. Creía que no quedaban gansos, pero antes de que terminemos,
se dará cuenta de que todavía hay uno en mi tienda. ¿Ve este librito? Sí. ¿Y? Tiene la lista de la gente a la que le compro. ¿La ve? Pues bien, acá en esta página está la gente del campo y los números que están después de sus nombres indican dónde están sus cuentas en el libro mayor. Ahora vea. ¿Ve esta otra página con tinta roja? Bien, esa es la lista de mis proveedores de la ciudad. Bueno, mire el tercer nombre. Tan solo léamelo en voz alta. Señora Oakeshott, 117 de la calle Brixton, 249, leyó Holmes. Así es. Ahora busque la página del libro mayor. Holmes hojeó el libro hasta la página indicada. Aquí está, señora Oakeshott, 117, Brixton, proveedora de huevos y aves de corral. Y dígame entonces, ¿cuál es la última anotación? Día 22 de diciembre, 24 gansos a 7 chelines, 6 peniques. Muy cierto, ahí tiene. Y abajo, 22 al señor Windigate en Bar Alfa a 12 chelines. ¿Y ahora qué me dice? Sherlock Holmes se veía profundamente disgustado. Sacó una moneda de un sombrero de su bolsillo y la tiró sobre el mostrador. Se alejó con el aspecto de una persona cuyo enojo es demasiado profundo para expresarlo con palabras. Cuando estuvo a unos pocos metros, se detuvo bajo el farol de la calle y empezó a reírse en una forma contagiosa y sin ruido que le era característica. Cuando vea a un hombre con los bigotes cortados así y con un Pecan, vamos a ver qué es Pecan, dice Pecan, periódico semanal dedicado a resultados deportivos, en especial de fútbol. El nombre Pecan, la rosita, se debe a que originalmente se imprimía en papel rosado. Entonces, cuando vea Pincan, no es Pecan, era Pincan. Cuando vea a un hombre con los bigotes cortados así y con un Pincan asomándose del bolsillo, siempre podrá entusiasmarlo con una apuesta, afirmó. Me atrevo a decir que si hubiera puesto un billete de 100 libras frente a él, este hombre no me habría dado esta información tan completa como la que extraje de él cuando pensó que me estaba ganando de una apuesta. Pues bien, Watson, nos hallamos, me imagino, cerca del final de nuestra búsqueda. Y el único punto que aún resta por definir es si debemos ir a lo de esta señora Oakeshott esta misma noche o debemos postergarlo para mañana. Resulta claro por lo que dijo aquel malhumorado señor que hay otros, además de nosotros mismos, que están inquietos a causa de este tema. Y yo debería... Sus comentarios fueron interrumpidos súbitamente por un fuerte alboroto que surgió en la tienda que acabábamos de dejar. Al darnos vuelta vimos a un hombre menudo, con cara de ratón, parado en el centro del círculo de la luz amarilla que emanaba de la lámpara colgante, mientras Breckenridge, el vendedor, encuadrado en la puerta de su tienda, agitaba los puños ferozmente hacia la figura servil. Ya me cansé de ustedes y sus gansos, gritaba. Váyanse todos al diablo. Si siguen molestándome con su estúpido bla 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 bla, les voy a soltar el perro. Si viniera la señora Oakeshott aquí, yo le contestaría, pero ¿y si a usted qué le importa? ¿Acaso le compré los gansos a usted? No, pero igual uno de ellos era mío, se lamentó el hombrecillo. Bueno, entonces pregúntele a la señora Oakeshott. Ella me dijo que le preguntara a usted. Bueno, puede preguntarle al rey de Prusia por mí. Ya tuve suficiente de este asunto. Lárguese de aquí. Se abalanzó con furia hacia adelante y el hombrecillo se escabulló y se alejó en la oscuridad. Ajá, esto podría ahorrarnos una visita a la calle Brixton, susurró Holmes. Sígame y veremos qué se puede obtener de este individuo. Mientras avanzaba entre los grupos dispersos de personas que paseaban por las llamativas tiendas, mi compañero velozmente alcanzó al hombrecillo y le tocó el hombro. Él se dio vuelta y pude ver a la luz de la farola que hasta el último rastro de color había desaparecido de su cara. ¿Pero quiénes son? ¿Qué es lo que quieren?, preguntó con voz temblorosa. Usted sabrá disculparme, dijo Holmes con suavidad, pero no pude evitar escuchar las preguntas que acaba de hacerle a aquel vendedor. Creo que puedo resultarle de utilidad. ¿Usted?
¿Quién es? ¿Cómo podría saber algo de este asunto? Mi nombre es Sherlock Holmes. Mi trabajo es conocer lo que la otra gente desconoce. ¿Pero usted seguro que no sabe nada de esto? Discúlpeme, lo sé todo. ¿Está usted intentando rastrear el ganso que fue vendido por la señora Oxshott de la calle Brixton a un vendedor de apellido Breckenridge, quien a su vez lo vendió al señor Windigate del Bar Alfa y este a su club, del cual el señor Henry Baker es miembro? Oh, señor, usted es precisamente la persona a quien estaba queriendo encontrar desde hace tiempo, exclamó el hombrecillo, con las manos extendidas y los dedos temblorosos. Apenas puedo expresarle hasta qué punto estoy interesado en esta cuestión. Sherlock Holmes detuvo con una seña un coche que estaba pasando. En tal caso, haremos bien en discutirlo en una habitación cómoda, en lugar de en este mercado azotado por el viento, dijo. Pero le ruego que me diga antes de que continuemos a quién tengo el placer de estar ayudando. El hombre dudó durante un instante. Mi nombre es John Robinson, respondió con una mirada de reojo. No, no, el nombre real, dijo Holmes inocentemente. Siempre resulta poco práctico hacer negocios con un alias. Las blancas mejillas del desconocido se tiñeron de rojo súbitamente. Bien, pues, dijo, mi nombre real es James Ryder. Así es, precisamente, jefe de conserje del Hotel The Cosmopolitan. Le ruego que suba al carro y pronto estaré en condiciones de decirle todo lo que desea saber. El hombrecillo se quedó parado mirándonos a unos y a otros con ojos mitad temerosos, mitad esperanzados, como alguien que no está seguro de si está a punto de recibir un tesoro caído del cielo o de sufrir una catástrofe. Entonces subió al coche y en media hora estábamos de regreso en la sala de estar de la calle Baker. Nada se dijo durante el trayecto, pero la respiración agitada y rápida de nuestro nuevo acompañante y al juntarse y separarse de sus manos, hablaban de la tensión nerviosa que llevaba dentro. Aquí estamos, dijo Holmes alegremente mientras ingresábamos en la habitación. El fuego de la chimenea se ve muy oportuno para este clima. Usted parece estar congelado, señor Wright. Por favor, siéntese en la silla de mimbre. Voy a ponerme mis pantuflas antes de que resolvamos este asuntito suyo. ¿Listo? Ahora, ¿quiere usted saber qué pasó con aquellos gansos? Sí, señor. O más bien supongo con aquel ganso. Había una sola ave, imagino, en la cual usted estaba interesado. Una blanca, con una línea negra que le cruzaba la cola. Ryder tembló de emoción. Oh, señor, exclamó, ¿puede decirme a dónde fue a parar? ¿Vino aquí? ¿Aquí? Sí. Y dio pruebas de ser el ave más extraordinaria. No me extraña que usted se muestre interesado en ella. Puso un huevo después de muerta. El más hermoso y el más brillante huevito azul que alguien haya visto nunca. Lo tengo aquí, en mi museo. Nuestro visitante tambaleó y se agarró de la repisa de la chimenea con la mano derecha. Holmes abrió el cerrojo de su caja fuerte y sostuvo en alto el carbunclo azul, que refulgía como una estrella, con un resplandor frío, chispeante y lleno de brillo. Ryder se lo quedó mirando con el rostro demacrado, sin decidirse entre reclamarlo o desconocerlo. El juego terminó, Ryder, dijo Holmes en voz baja. Póngase derecho, hombre, o se caerá en el fuego. Dele una mano para que vuelva a su silla, Watson. No tiene suficiente arrojo para meterse en crímenes y salir impune. Sírvale un trago de coñac, bien. Ahora se lo ve un poco más humano. Vaya ganso, ¿qué es este tipo? Por un instante el hombre tambaleó y estuvo a punto de caerse, pero el licor devolvió un tono de color a sus mejillas y se sentó mientras miraba con ojos aterrorizados a su acusador.
Tengo casi todos los eslabones de la cadena en mis manos y todas las pruebas que podría llegar a necesitar, así que solo necesito que me diga unas pocas cosas. Sin embargo, ese poco debe ser aclarado para que el caso quede cerrado, Ryder. ¿Había usted oído hablar acerca de la joya azul de la condesa Morcar? Fue Catherine Cusack quien me contó sobre ella, respondió en voz entrecortada. Ya veo, la doncella de su señoría. Bueno, la tentación de una riqueza repentina adquirida con tanta facilidad fue demasiado fuerte para usted, así como lo fue para mejores hombres antes que usted. Pero no fue tan escrupuloso como los demás hombres antes, en, en los métodos que utilizó. Me parece, Ryder, que en usted se está formando un tremendo villano. Supo que el tal Horner, el plomero, había estado envuelto en algún asunto similar antes y que las sospechas recaerían mucho más fácilmente sobre él. ¿Qué es lo que hizo entonces? Rompieron alguna cosa en la habitación de la dama, usted y su cómplice Cusack, y organizaron que se enviara a aquel hombre para que lo arreglara. Luego apenas se fue, saquearon el joyero, dieron la voz de alarma e hicieron que este desafortunado fuera arrestado. Luego ustedes... Ryder se arrojó súbitamente sobre la alfombra y se aferró a las rodillas de mi compañero. Por el amor de Dios, tenga piedad, gritó. Piense en mi padre o en mi madre. Se les rompería el corazón. Nunca antes hice nada malo y nunca lo volveré a hacer. Lo juro, lo juraría sobre la Biblia. Oh, no lleve esto a la corte, por Jesucristo, no. Vuelva a su silla, dijo Holmes con dureza. Está muy bien arrodillarse y arrastrarse ahora, pero deberías haber pensado antes en el pobre Horn, que está en la cárcel por un crimen con el que no tiene nada que ver. Me escaparé, señor Holmes, dejaré el país, señor, y entonces los cargos contra él se caerán. Ya hablaremos de eso. Ahora escuchemos un informe preciso del siguiente acto. ¿Cómo llegó la piedra al interior del ganso y cómo llegó el ganso al mercado? Díganos la verdad, porque de eso depende su única chance de salvación. Ryder se pasó la lengua por los labios resecos. Se lo contaré tal como sucedió, señor, dijo. Cuando Horner fue arrestado, me pareció que sería mejor escaparme con la piedra sin demoras, porque no sabía en qué momento se le podría ocurrir a la policía inspeccionar a mí y a mi habitación. No había ningún lugar en el hotel que fuera seguro. Salí como si estuviera realizando un mandado y fui hasta la casa de mi hermana. Ella se casó con un hombre de apellido Oxshott y vive en la calle Brixton, donde engorda aves para venderlas en el mercado. En todo el recorrido, cada persona que me cruzaba me parecía un policía o un detective, y aunque era una noche muy fría, el sudor me corría por la cara desde antes de llegar a la calle Brixton. Mi hermana me preguntó qué pasaba, por qué estaba tan pálido, pero le conté que estaba alterado por el robo de la joya en el hotel. Luego fui al patio y fumé una pipa y me pregunté qué era lo que tenía que hacer. Yo tenía tiempo atrás un amigo llamado Maudsley, que fue por mal camino y por entonces acababa de cumplir su condena en Pentonville. Un día nos encontramos y empezamos a conversar sobre anécdotas de ladrones y de cómo conseguían librarse de lo que robaban. Sabía que no me delataría porque yo conocía uno o dos secretos de él, así que decidí que iría a Kilburn, donde él vivía, y que le contaría todo. Él me mostraría cómo convertir la joya en dinero, pero cómo llegar hasta él sin que me atraparan. Pensé en la angustia que había tenido que pasar al salir del hotel. En cualquier momento podría ser detenido y registrado, y allí estaba la joya en el bolsillo de mi chaqueta. En ese momento me apoyé contra la pared y observé los gansos que se balanceaban alrededor de mis pies. Y de repente se me ocurrió una idea que me mostró cómo podía engañar hasta el mejor detective que hubiera vivido jamás. Unas semanas atrás mi hermana había dicho que podía pasar a buscar uno de los gansos como regalo de Navidad y sabía que siempre cumplía su palabra. Me llevaría el ganso en ese momento y en él transportaría mi joya hasta Kilburn. Había un pequeño galpón en el patio y detrás de él llevé una de las aves, que era muy grande y linda, blanca, con una raya en la cola. La atrapé, le abrí el pico y le metí a la fuerza la joya en la garganta, tan abajo como pude llegar con el dedo. El ave tragó y sentí como la piedra pasaba por su garganta y bajaba hasta el buche.
pero el animal aleteaba y luchaba y llegó mi hermana para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando me di vuelta para hablarle, la bestia se soltó y se fue revoloteando junto con las demás. ¿Pero qué estabas haciendo con ese ganso, Jem?, me preguntó ella. Bueno, contesté, es que me dijiste que me ibas a regalar uno para Navidad y estaba tanteando a ver cuál era el más gordo. Ah, dijo ella, el tuyo ya lo tenemos separado. El ganso de Jem, lo llamamos. Es el grandote blanco que está por allá. En total tenemos 26, uno para ti, uno para nosotros y 2 docenas para vender en el mercado. Gracias, Maggie, dije, pero si te da lo mismo, preferiría llevarme el que tenía recién acá. El otro tiene fácil 3 libras más de peso, replicó ella, y lo engordamos expresamente para ti. No me importa, prefiero este y me lo llevaré ahora, dije yo. Oh, bueno, como quieras, dijo ella, un poco ofuscada. ¿Cuál es el que quieres entonces? Ese blanco con la raya negra en la cola, el que está justo en medio de la bandada. Oh, muy bien, mátalo y llévatelo. Y bien, hice lo que ella dijo, señor Holmes, y transporté el ave en todo el camino hasta Kilburn. Le dije a mi compinche lo que había hecho, porque él es un hombre al que es fácil contarle una cosa así. Él se escostilló de la risa, trajo un cuchillo y abrió el ganso. El corazón se me hizo polvo, porque no había rastros de la joya. Y me di cuenta que había cometido un terrible error. Dejé el ganso y volví volando a lo de mi hermana. Después corrí hasta el patio. No había ni un ave a la vista. ¿Dónde están todos los gansos, Maggie?, grité. Ya están con el comerciante, Jem. ¿Cuál comerciante? Beckinridge en Covent Garden. Pero, ¿había otro que tuviera la cola rayada?, le pregunté. ¿Igual que el que yo elegí yo? Sí, Jem. Habían 2 con cola, con raya en la cola y nunca los pude diferenciar. Y bien, por supuesto ahí entendí lo que había pasado y corrí lo más rápido que me llevaron los pies hasta aquel tipo de Brackendish. Pero él había vendido todo el lote junto y no quiso decirme ni una palabra de dónde habían ido a parar. Ustedes mismos lo escucharon esta noche. Bueno, cada vez que le pregunté me contestó de la misma forma. Mi hermana cree que me estoy volviendo loco. A veces yo mismo lo creo. Y ahora soy un ladrón hecho y derecho, sin siquiera haber tocado el dinero por el cual vendí mi buen nombre. Que Dios me ayude, que Dios me ayude. Estalló en un llanto convulsivo, con la cara tapada entre las manos. Se hizo un largo silencio, solo interrumpido por su agitada respiración y por el acompasado tamborileo de los dedos de Sherlock Holmes sobre el borde de la mesa. Luego mi amigo se levantó y abrió la puerta. «Lárguese», dijo. «¿De verdad, señor? Oh, que Dios lo bendiga. Ni una palabra más. Váyase». Y no fue necesaria ni una palabra más. Se produjo una corrida, un estrépito, escaleras abajo, el ruido de un portazo y el repiqueteo seco de pisadas que corrían en la calle. Después de todo, Watson, dijo Holmes mientras extendía la mano para alcanzar su pipa de arcilla, no fui contratado por la policía para cubrir sus diferencias. Si Horn estuviera en peligro, eso sería otra cosa, pero este tipo no se presentará a declarar en su contra y el caso se derrumbará. Supongo que estoy indultando un crimen, pero es igualmente probable que esté salvando un alma. Este hombre no volverá a hacer el mal. Está terriblemente asustado. En cambio, envíelo a la cárcel ahora y lo convertirá en ave enjaulada para toda la vida. Además, estamos en la época del año en que hay que perdonar. La casualidad nos puso entre las manos el problema más extravagante y singular, y su solución es su propia recompensa. Si tiene la amabilidad de tocar la campanilla, doctor, comenzaremos otra investigación en la que también una besita será protagonista. Fin. Uy, uy, uy. Pues bueno, interesantísimo caso, interesantísimo cuento. Ah, no es del todo navideño, pero a la vez lo es. No solo por la ambientación, sino por el acto de perdón que decide llevar a cabo Sherlock Holmes. Noto, habiendo conocido la biografía previamente de Sir Arthur Conan Doyle,
puedo decir que puedo notar cómo utiliza parte de su vivencia personal en sus relatos, como lo hemos podido ir confirmando en otras lecturas. Habla de, sobre todo, siento que hace un paralelismo con Henry Baker y su propio padre, el haber caído en desgracia, el probablemente tener problemas de alcoholismo, el que su esposa no lo quiera. Es muy interesante. Pero adicionalmente, nos recordando esa forma inquisidora de analizar los asuntos que probablemente un médico forense puede tener, vemos cómo Sherlock Holmes, cada detalle va siendo hilvanado y va siendo unido a algo más. Otra cosa interesante que yo no recordaba, que Watson era doctor, tal y como era. Entonces vemos que en el fondo Sherlock Holmes y Watson podrían ser partes de la propia personalidad de Sir Arthur Conan Doyle. El médico, el investigador, el escritor, el curioso empedernido. Y pues bueno, esta fue la lectura de hoy. Les agradezco muchísimo su atención. Y nada más me queda invitarles a que me acompañen en nuestra próxima sesión en donde seguiremos leyendo clásicos de la literatura universal en esta época, en esta temporada, dedicados a la Navidad, a las fiestas decembrinas de final y principio de año. Espero que lo estén disfrutando tanto como yo. Estoy muy, muy, muy impresionada por esta lectura. Les agradezco mucho y será hasta la próxima entonces que nos veamos. ¿En dónde? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Sherezada TV. Hasta la próxima. Chao.